Saludos cordiales, mis estimados participantes, espero se encuentren bien. Mi nombre es Dustin Martínez Mora, les acompañaré en el curso Atención a la Diversidad. Sean todos bienvenidos, es un gusto compartir con ustedes en este espacio donde vamos a interactuar, vamos a conocer un poco más sobre la educación especial y la atención integral a los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales. Es de destacar que es primordial en este proceso poder hablar sobre la importancia y el papel que tiene el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación vamos a discutir el plan de acción que se desarrollará en este trimestre de la materia para poder de alguna u otra forma, pues ustedes adquirir esos conocimientos sobre el desarrollo de la actividad que van a ustedes a desarrollar en este proceso. Vamos a mencionar que en la unidad número 1 van a hablar acerca de la atención a la diversidad que van a desarrollar allí una red semántica. Esa red semántica van a abordar los siguientes temas: concepto de atención a la diversidad, necesidades educativas especiales, diversidad e inclusión educativa y estilos cognitivos de aprendizaje. Vale acotar que es primordial que antes de desarrollar la estrategia deben leer cómo se elabora una red semántica. Todos esos tutoriales los voy a dejar en el aula virtual para que les pueda servir de referencia. La ponderación es de 25 puntos. Seguidamente, en la unidad número 2 vamos a hablar acerca de las necesidades educativas especiales. Va a ser un video exposición donde ustedes van a hacer un estudio, un análisis o una estructura en ese video exposición acerca de la conceptualización y política de la educación especial, y a su vez van a desarrollar temáticas en los diferentes puntos de la exposición sobre qué es retraso mental, autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, características, abordaje pedagógico, definición de las dificultades en el aprendizaje. Y tiene un 25% de ponderación. Y en la tercera unidad van a trabajar acerca del déficit sensorial, deficiencia visual o hipoacusia. Aquí van a hacer un paper acerca de la definición de lo que es deficiencia auditiva, clasificación de la deficiencia auditiva, causas, grados y decibeles, lenguaje de señas, deficiencia visual, causas, características y los recursos que se emplean de forma didáctica para su atención. Técnicas de orientación y movilidad. Seguidamente, esa actividad tiene un 25% y en el cual en la unidad número 4 van a hacer un modelo de planificación para atender a la diversidad. Es un trabajo inscrito, vale 25%, que es lo que van a desarrollar allí. Van a elaborar un plan de acción para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales dentro de los espacios de aprendizaje. Ahí van a trabajar acerca de lo que es la adecuación curricular y otros elementos esenciales para la correcta práctica educativa dentro de los escenarios de aprendizaje, que ese será el eje central donde el docente podrá desarrollar una excelente práctica educativa en los espacios de enseñanza. Tiene, como les dije, tiene cada actividad un 25% que suma un 100%. Y vamos a iniciar el día de hoy la clase formal que vamos a desarrollar hoy en el conversatorio que tenemos en este momento de la unidad número 1. Vale señalar que la atención a la diversidad es un tema bastante
amplio y importante conocerlo, puesto que de allí en la atención a la diversidad comprende un conjunto de acciones dentro del proceso educativo, donde cada estudiante se toma como un ser biopsicosocial, donde el docente de aula va a potenciar sus habilidades y destrezas siempre y cuando respetando su diversidad. Vale acotar que el estudiante con discapacidad requiere una atención individualizada con adecuaciones curriculares que le permita al docente desarrollar estrategias cónsonas en función a sus intereses y necesidades. Cuando hablamos de diversidad, se relacionamos lo que es valorar al estudiante, tener solidaridad con él mismo, respetar su diversidad, eh, observar su diferencia a nivel individual y su estilo o ritmo de aprendizaje para de alguna otra manera poder reconocerlo y que él pueda ser incluido dentro de su espacio de aprendizaje. La integración social. Es de destacar que la integración social garantiza el acceso al proceso educativo, donde debemos integrar al estudiante en lo que es la parte que conforma su contexto a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel recreativo, en el desarrollo de trabajos que se hacen en los espacios de aprendizaje, y eso le va a permitir a él tener un derecho e igualdad de oportunidad, igual que cualquiera de sus compañeros. Es de señalar que la escuela inclusiva, según Viloria en el 2016, toda institución educativa tiene que contribuir en ese proceso de inclusión educativa, porque los docentes somos garantes de ofrecer una mejor calidad de vida, porque abrimos un espacio de oportunidades donde el estudiante es crítico, reflexivo, observa, establece esas ideas que él percibe o interioriza dentro de su contexto. Somos un modelo, ese modelo que va a garantizar al estudiante una oportunidad a nivel educativo y social, que de alguna u otra manera debemos respetarlo, respetar esa diversidad que de alguna u otra manera busca mejorar su calidad de vida, su inclusión en una sociedad que sea libre, democrática y le dé esa igualdad de oportunidades dentro de ese espacio educativo. Posteriormente, la inclusión educativa, según Echeita 2017, nos habla que la inclusión educativa va dirigida a una población en específico. Es decir, que esa población se concibe la necesidad de transformar esos espacios educativos, aunque todo los niños hoy en día es incluido en el proceso educativo, pero en la particularidad de un estudiante con necesidades educativas especiales o discapacidad, se han observado diferentes aristas o muchas limitaciones o restricciones o bloqueos a nivel de su docente o de su familia, primero al no aceptar la condición, al no instruirse o formarse en ese proceso. Es decir, todos deben estar formados y sensibilizados en ese proceso educativo para eliminar esas barreras que puedan interferir en su desarrollo educativo, porque es primordial ofrecer un espacio donde él tenga igualdad de oportunidades, buenos salones con buena iluminación, buen material didáctico, no tener barreras de comunicación que le permitan a él desarrollarse como un ser integral dentro de su espacio de aprendizaje. Es de mencionar que Domínguez en el 2017 resume unas características que se deben tomar en cuenta en el proceso de inclusión educativa. La escuela, primero que nada, tiene que estar abierta a la inclusión,
a que ese niño sea independiente y pueda desarrollarse como persona, no discriminándolo. Es decir, la escuela gestiona lo que es el apoyo con organismos públicos de salud o entes educativos, que sería la articulación intramodalidad entre los mismos espacios en el caso de la educación especial, que está los servicios como el Centro de Desarrollo Infantil, Intervención Temprana, el Centro de Atención Integral para Niños con Dificultad de Aprendizaje, Centro de Atención Integral para Personas Autistas y servicios de la modalidad que de alguna u otra manera puedan articular con las instituciones educativas que tengan estudiantes con alguna condición y de ahí pues articular para que esos servicios puedan orientar, puedan dirigir o direccionar cómo pueden trabajar con ese estudiante en el caso de que requiera un plan de atención respetando sus intereses y necesidades. El fin general de la institución educativa es formar a un ser autónomo, un ciudadano que sea capaz de adquirir competencias y ser crítico y reflexivo ante lo que las alternativas que le ofrece la sociedad. El docente debe emplear una metodología integral donde él desarrolle diferentes procesos didácticos que de alguna u otra manera les va a permitir a cada estudiante desarrollar un trabajo colaborativo significativo y participativo dentro del proceso de enseñanza. Esta parte es muy primordial. En las instituciones educativas, los docentes de educación primaria o cualquier otro subsistema del sistema educativo venezolano debe tener un perfil integral. Ese perfil, por ejemplo, en el caso personal, debe ser motivador, debe ser comunicativo, debe ser un docente que debe pensar antes de actuar, debe ser colaborativo, debe tener un sentido estético, espiritual, lleno de amor, de entrega a lo que está haciendo. Un ser espiritual responsable en ese proceso de la loable labor que es la enseñanza. Y en la plano profesional, el gerente de aula, él dirige, él es líder, él facilita, orienta, él investiga para innovar a través de las adecuaciones curriculares, él debe ser creativo, él debe ser dinámico y a su vez flexible en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, respetando la diversidad de cada estudiante. Dentro de este orden de ideas, el perfil profesional es primordial que el docente tenga una formación universitaria en una determinada área y tener su dominio a nivel técnico para poder ejercer una práctica educativa, una ética, una moral, unos valores que de alguna u otra manera les va a permitir direccionar de una forma adecuada la enseñanza. Él debe incorporarse en diferentes facetas, no solamente en lo que es teórico, sino ir más allá, por ejemplo, en el teatro, en el deporte, en la danza, en la computación hoy en día la tecnología ha avanzado mucho y en muchos aspectos que cada día debe estar en una constante actualización y curiosidad de querer aprender cada día más. En el caso de un estudiante con discapacidad o necesidades educativas especiales, es primordial la formación constante y permanente en ese proceso, porque hoy en día se observa en las instituciones de primaria que hay docentes que carecen de dicha formación y a su vez hay una interferencia en el proceso de atención. Hoy en día pues se trabaja con los servicios de la modalidad de educación especial, en el cual los equipos de integración como servicios que velan el proceso de inclusión educativa garantizan que esa inclusión sea real para que ese estudiante pueda desenvolverse, adquirir competencia en su proceso de enseñanza-aprendizaje y formarse sobre todo para la vida. Cuando hago referencia al modelo de atención,
es necesario sensibilizar al colectivo institucional, observar que esa infraestructura está apta para la condición que prevalece en el escolar. Es necesario cuando se haga ese proceso de inclusión educativa, tener esos informes médicos a nivel del psicólogo, neurólogo, que van a garantizar, conocer la condición real que tiene el escolar, el abordaje psicopedagógico, donde las instituciones deben ser prestas para ese proceso de inclusión bajo el apoyo de los servicios de aula integrada que atiendan a los estudiantes que presentan una interferencia en el aprendizaje, como es la dificultad de aprendizaje, aunado a ello la discapacidad. Los docentes en el proceso de inclusión educativa tienen que hacer adecuaciones curriculares. Esas adecuaciones curriculares van a garantizar una mejor calidad educativa porque de acuerdo a esa evaluación se van a hacer esas adaptaciones respetando los intereses y necesidades del escolar. También debemos tener presente que se deben desarrollar medidas de carácter de integración para que el estudiante pueda adquirir una comprensión en todas las herramientas o situaciones a nivel didáctico que el docente va desarrollando en su espacio de aprendizaje y pueda adquirir aprendizajes que de alguna forma le van a permitir desarrollarse en el plano social, en lo educativo, en lo deportivo, en lo que es lo cultural, en todas las facetas que en lo que es la malla curricular administra para que se pueda cumplir todos esos contenidos y se puedan lograr los aprendizajes eh, esperados. Sí, buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Bien, bien, gracias a Dios. Igualmente. Hoy en día, creo que en su presentación alegaba usted que es psicólogo, ¿sí? Sí, licenciado en psicología, mención psicología clínica, Y, del convenio Enlace Latinoamericano de Universidades junto con la UBA. muy bien. No, usted mm, me puede ayudar a reforzar esto que estoy alegando, porque hoy en día los procesos de inclusión educativa han tenido muchas disyuntivas, ¿no? Hoy en día la falta de la formación del docente en esa parte de cómo atender a un estudiante con discapacidad y el apoyo que se requiere a nivel de psicología y del neurólogo, poder tener todos esos elementos para uno como docente, conocer esa realidad que está enfrentando la familia y de conocer esa condición que de alguna u otra manera pues busca ofrecer solución, ¿no? De cómo atender, cómo brindarle una calidad educativa acorde a la necesidad que requiere el estudiante. Sí, sí, profesor. Yo, por lo menos en este momento, soy el psicólogo del Instituto de Educación Especial Bolivariano del municipio panamericano, en Coloncito. Nosotros, desde mi ingreso, pues hemos venido dando algunos cambios orientados a lo que usted acaba de explicarnos. ¿Ok? Porque hay un déficit, primeramente, del recurso humano idóneo para poder iniciar los primeros pasos que tiene que ver con el abordaje psicopedagógico. En este caso, nosotros tenemos un plan educativo individualizado, pero para poder establecer ese plan educativo individualizado, nosotros necesitamos como profesionales, desde el docente de educación especial hasta el psicólogo, neurólogo, pediatra, pues establecer esos criterios únicos, unificar los criterios de los primeros pasos para poder identificar el déficit con el que entra el niño o la condición específica con la que tiene el niño cuando ingresa por primera vez. Entonces, ahí estamos volviendo a tomar a hacer las cosas como se tienen que hacer, pero nos encontramos con unos desafíos fuertes, profesor, realmente fuertes porque la realidad país y la realidad institucional pues nos hace muy difícil el trabajo, muy difícil, empezando que no tenemos los equipos de estimulación cognitiva para poder establecer los planes educativos individualizados o ejecutarlos como tal. No contamos con el apoyo de un neurólogo infantil que nos remita los casos porque la gran mayoría de niños que son parte del Instituto de Educación Especial son niños que necesitan estar bajo medicación, bajo algún tratamiento psicofarmacológico,
Por ejemplo, el caso de niños con trastornos por déficit de atención con hiperactividad, predominantemente hiperactivo. Son niños que para poder establecer un abordaje psicopedagógico, según el plan educativo individualizado, pues necesitamos la introducción de un medicamento que nos permita o que le permita al niño, pues, o que nos permita a nosotros también, que él se concentre la mayor cantidad de tiempo posible. Y todos estos desafíos, pues, ahí nos vamos adecuando a las Exacto, realidades de cada quien. exacto. Y eso requiere la formación del docente, en la innovación, lo que él desarrolla dentro del espacio de aprendizaje para que él le garantice una adecuada prosecución escolar y los que estén en el sistema de educación primaria no sean redireccionados nuevamente a un instituto de educación especial. Todo está en lo que es el adecuado proceso de inclusión y la formación que el docente tiene en la actualidad. Gracias por tu intervención, Carlos. Continuamos. El capítulo 2 de la Ley de Personas con Discapacidad del año 2007 habla que en el artículo 16, toda persona con discapacidad tiene derecho a asistir a una perdón, a una institución educativa o centro que le permita la oportunidad de formarse o capacitarse. No se debe colocar limitaciones a su discapacidad, no se le puede impedir ese ingreso siempre y cuando tenga avalado en el informe psicológico o neurológico que garantice que sí tiene las competencias para poder continuar sus estudios en los diferentes sistemas de regular, básica, media densificada, técnica o superior. Esa formación profesional tiene que estar garantizada por profesionales que se capaciten en esa área de trabajo. No deben exponerse, como se dice, interferencias o para ese ingreso o permanencia de esa persona con discapacidad en cualquier espacio educativo que le brinde la oportunidad en el proceso de inclusión. Es de destacar lo que comentaba Carlos. Los institutos de educación especial tienen su particularidad o manejo administrativo de que el docente de aula hace una evaluación integral, un informe integral que va a evaluar las diferentes áreas de desarrollo, como es la motora gruesa, fina, cognitiva, moral, lenguaje, sexual, eh, académica, todas las áreas de desarrollo que de alguna u otra manera pues le va a arrojar una impresión diagnóstica que va a permitirle al docente hacer adecuaciones curriculares a través del plan educativo individualizado que es direccionado exclusivamente para el escolar. ¿Qué es lo que pasa en el caso de educación primaria? En el caso de educación primaria, los servicios de aula integrada prestan ese apoyo a las docentes de aula, les dan estrategia o la orientan cómo puede trabajar con el estudiante en el aula, porque las adecuaciones curriculares eh, perdón, son un acceso de oportunidades al proceso educativo, es decir, viabiliza la atención a la diversidad. Las adaptaciones curriculares garantizan un currículo abierto y flexible que se adecua de acuerdo a las condiciones que sean más favorables para darle esa oportunidad al estudiante a que se pueda incluir en ese proceso educativo, donde la familia, escuela y comunidad van a tener un papel primordial en ese proceso, cuyas modificaciones que se planifican y se ejecutan en consideración a las potencialidades del estudiante con el objetivo de crear condiciones pedagógicas necesarias para que el estudiante pueda adquirir una independencia, sea reflexivo, participativo, protagonista en ese proceso de enseñanza, respetando sus diferencias individuales y a su vez adecuándonos
a su estilo de aprendizaje. En las escuelas de primaria, las docentes no van a alterar el proceso, el currículo. Es decir, siempre va a trabajar el mismo contenido, igual que los demás niños, pero adecua la cantidad de contenido a un contenido que esté apto a las posibilidades del niño hasta donde él pueda llegar. Hay profesoras que hoy en día, por ejemplo, en el caso de estudiantes con déficit de atención e hiperactividad, de se cansan de copiar tanto del pizarrón, hay profesoras que lo sientan adelante, le resumen el contenido en hojas, se lo colocan al estudiante, él lo va transcribiendo, lo coloca, le trabajan material didáctico relacionado al proyecto, buscan estrategias de lo que es la enseñanza de las sumas y restas con figuras de colores. Hay diversidad de estrategias que de alguna u otra manera no van a alterar el proceso de enseñanza. Por ejemplo, de que trabajen en los estados de Venezuela, eh, la profesora puede adecuar, que en ese caso, con algo de discapacidad, cuáles son los estados cercanos al estado Táchira en el mapa, Mérida, Trujillo, Zulia. Entonces, hay maneras de que de alguna forma el niño pueda pues integrarse en ese proceso y ser protagonista del mismo. Cuando hablamos de las necesidades educativas especiales, la persona con necesidad educativa especial es tomado como un ser social que presenta características biopsicosociales que lo van a identificar de una forma particular, en el cual esa condición no lo va a hacer diferente a otro. Desde el punto de vista educativo debe ser tratado eh, con igualdad de oportunidades, porque podemos observar que las características que se denotan es que en algunos casos su aprendizaje es lento, se limita a las habilidades adaptativas, varía su contextura física, hay interferencia en el proceso cognitivo, interfiere en algunos casos sus conductas a nivel social, presentando conductas disruptivas como berrinches, pataletas, agresión, impulsibilidad, entre otras acciones que de alguna u otra manera puedan interferir en su convivencia en el aula de clase. Quisiera, si está presente la compañera que estaba conectada, Maginok. Maginok, en su introducción al grupo de WhatsApp, habló su trayectoria en un servicio de la modalidad de educación especial muy importante, ¿no? El Centro de Desarrollo Infantil, Prevención e Intervención Temprana es como el pilar fundamental en la educación especial. Ese proceso de intervención que garantiza al estudiante una futura prosecución escolar con competencias que de alguna u otra manera le van a permitir interiorizar esos aprendizajes y puedan incluirse tanto en su espacio social como educativo. Y todo depende de la formación que se dé al niño desde sus primeros años de vida, como es la parte de que hoy en día el Centro de Desarrollo Infantil o el proceso de intervención temprana aborda mucho lo que son los estadios de Piaget, donde van a ir este proceso cognitivo, el niño va a ir adquiriendo conocimiento, tanto habilidades sociales como académicas, que le van a garantizar una formación para la vida, Maginot. Así es, profesor. Yo tengo ya, voy a cumplir 22 años de estar ejerciendo en el área de intervención temprana de las alteraciones en el neurodesarrollo y ha sido una experiencia maravillosa. Y desde tu punto de vista, ¿cómo definirías la atención a la diversidad? Desde tu punto de vista a nivel personal, como profesional en el área, con tus años de experiencia, que te admiro porque es un área que yo ahorita en septiembre cumplo 20 años y la educación especial es un área muy integral que nos enseña mucho la calidad de vida de muchos seres humanos que requieren de un apoyo y una mano amiga.
Bueno, profesor, la atención a la diversidad es un punto fundamental en la intervención desde edades tempranas. Nosotros en el área de intervención temprana pues abordamos y tratamos de generar la garantía a la integración en los procesos socioeducativos desde la edad maternal, que para nosotros es fundamental ese principio de atención, respetando pues la neurodiversidad del ser humano, todas esas diferencias que nos hacen únicos y distintivos en el desarrollo humano. Porque ahí ustedes van realizando un estudio de cuáles fueron las causas de ese riesgo biológico o psicosocial, ¿no? Sí, sí, es Eh, fundamental. Nosotros trabajamos con toda la población de alto riesgo biopsicosocial y esa fase es muy importante en el proceso de detección y de evaluación integral temprana. Todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo biológicos, ambientales, del entorno, forma parte esencial de ese proceso de evaluación inicial que, bueno, va a dar pie a todo lo que es el diseño de un plan de atención de integral temprana. Maginot, y en tu experiencia en intervención temprana, ¿cómo ha sido el proceso de inclusión educativa de los estudiantes que ustedes han atendido de forma integral? Bueno, para nosotros es esencial que el niño se le garantice ese derecho a la atención educativa del modelo educativo integral desde temprana edad, pero respetamos siempre el primer año de vida porque los padres suelen pues, preferir que sus nenes se mantengan bajo el cuidado y sabemos la importancia de lo que es el vínculo materno y paterno filial en los primeros años de vida, sobre todo en el primer año de vida. Pero mi experiencia ha sido muy gratificante. Nosotros hacemos trabajo de seguimiento educativo porque somos un servicio de apoyo a la modalidad de educación al servicio perdón, a su sistema de educación inicial y como servicio de apoyo también a las otras áreas de educación especial. Entonces, bueno, para mí ha sido muy gratificante hacer las visitas de apoyo escolar, orientar a los docentes. Nosotros vamos a las instituciones con planes educativos individualizados para que, bueno, también quede ese formato escrito que ayuda mucho al docente. Magino, ¿y qué importancia tiene para ti el papel del docente en el proceso de inclusión educativa? El docente de educación inicial y de educación especial, dependiendo de la respuesta educativa que se le garantice al niño, tiene un papel fundamental, porque el docente, pues, vemos todo ese proceso, primero el perfil, ¿no? El perfil de desarrollo humano y profesional, la apertura que tenga el docente, la sensibilidad, sobre todo la sensibilidad, porque puede que no tenga la formación académica o la experiencia, pero si hay sensibilidad, la persona está ganada hacia los procesos de inclusión socioeducativa, pues ya el camino está bastante ganado, porque nosotros lo que nos queda es acompañarlos en ese proceso formativo. Exacto, Magino. Eh, Quisiera que ustedes me comentaran cómo les pareció la clase, qué opinan de la materia, cómo fue la dinámica. Pues dentro de todo el currículo de la maestría en psicopedagogía, pues esta es una materia pilar fundamental. Exacto. Sí, porque bueno, necesitamos formarnos y desarrollar herramientas y estrategias específicas para acompañar esos procesos de atención. Posteriormente van a cursar una materia que se llama Necesidades Educativas Especiales y Adecuaciones Curriculares. Esa la doy yo. Nos Ah, volveremos a perfecto. ver. Eh, es importante que en este proceso, pues, interactuemos todos, compartimos experiencia y hoy en día lo fundamental, Magino, que debemos estar formados para atender la diversidad y poder abrir ese abanico de oportunidades y evitar lo que es la exclusión, ¿no? Más bien esa inclusión les va a garantizar a muchos estudiantes una mejor calidad de vida, tanto en lo social y en lo educativo, porque la psicoeducación a la familia es importante, porque ese proceso de duelo ha interferido mucho en ese desarrollo integral de ese niño, porque como padre es difícil aceptar que un hijo tenga una discapacidad y no saber cómo atenderlo y cómo ayudarlo, ¿no? Pero para eso están las instituciones educativas que le puedan orientar a ellos en ese proceso. Así es, profesor. Usted ha hecho mención de un punto muy importante que es el proceso de duelo.
y nosotros como personal o profesionales de intervención temprana, pues somos la primera piedra angular que acompaña a esa familia y que está pasando por un momento muy difícil. eh, Normalmente los recibimos en etapa de negación, pues, Exacto. y de aislamiento. Entonces, ese acompañamiento, cómo hacerlo desde el respeto, desde la empatía, desde el profesionalismo, porque bueno, es parte importante de la atención al niño y a la familia. Exacto, y lo fundamental del proceso de intervención temprana se desarrolla esos planes de atención integral que se denominan PAI, y de allí esa formación a los padres va a garantizar muchas alternativas dentro del proceso educativo. Gracias, Maginot, por tu intervención, por asistir, y esperamos pues, volvernos a ver en el próximo encuentro. Estén atentos al aula virtual y los invito al canal de YouTube por si quieren hacer una retroalimentación de la clase. Perfecto. Gracias por asistir, Carlos. Pues, profesor, pues muy contento, agradecido por esta oportunidad nuevamente con IESIP. La compañera Magino hablaba de un tema muy importante. Esta es una profesión, creo que el primer condimento que se necesita es el amor a estos seres, a estos niños, que yo lo digo con un comentario muy personal y siempre lo digo en los talleres a veces, opino de esta manera, digo, si hay alguien más cercano a la representación de un ángel hecho carne y hueso, son los niños con condición, son estos niños con algún déficit, con alguna situación congénita o hereditarias, como sean. Pero la sensibilización es un tema muy importante. Nosotros, a pesar de la situación país y de la realidad que nos conseguimos en las instituciones de educación especial, siempre buscamos la forma de captar, primero identificar todas estas necesidades haciendo un censo. Nosotros, desde mi experiencia en el Coloncito, siempre vivimos todos los años censando en todas las escuelas, a pesar de que nuestras 46 escuelas en Coloncito no tenemos una escuela con una aula integrada, no existe. En la Fría sí hay una, en la Fría hay dos, tres nada más, en Coloncito no hay ninguna. Siempre buscamos la forma de identificar todos estos niños con algún tipo de condición y llevarlo al Instituto de Educación Especial. Allí contamos con un excelente equipo de trabajo. Hay 16 docentes especialistas en educación especial y a pesar de que no contamos con los recursos económicos y de instrumentos de evaluación, inclusive, pues, lo hacemos lo mejor posible. Y creemos también que la clave para lograr cubrir todas estas necesidades de alguna forma es haciéndole entender al papá y la mamá que el entorno más adecuado, idóneo para sus niños es una educación especializada, a través de un plan Exacto. educativo especializado, porque podría estar muy preñada de buenas intenciones esa mamá, llena de amor y todo esto, pero el niño necesita una atención especializada. Con Y especialistas que siempre le puedan brindar una adecuada es, atención educativa. claro, a pesar de que sabemos que según la condición del niño, según su patología o su diagnóstico, en algunos casos no va a poder desarrollar competencias académicas propias de un individuo de una educación regular, pero sí por lo menos va a aprender a ser más funcional desde el punto de vista personal, que es lo que logramos cuando ya el niño está después de 12, 13 años en taller laboral, que sea funcional, que sea lo más autónomo, lo más independiente, que no sea un peligro para sí mismo como para los demás. Entonces, el reto es grande, profesor, los desafíos son muchos. Lo dice, la religión lo dice por allí, la mía sigue siendo mucha y los obreros pocos, pero aquí estamos, por lo menos hoy está Maginot, estoy yo, está usted, y se seguirán sumando, pero evidentemente es necesario que sumemos esfuerzos porque las necesidades educativas especiales siguen siendo cada vez más. Exacto. Formar a la sociedad, que es lo más importante, y que estén educados ante todas estas condiciones y les puedan abrir alternativas para un proceso de inclusión, tanto en lo social o educativo, como lo dije en mi intervención. Gracias por asistir. Les reitero la invitación para el próximo encuentro. Estén pendientes del aula virtual, donde voy a ir colocando cada actividad y las instrucciones y el material de apoyo que les dejaré allí, que sea de gran apoyo para ustedes, para su ejercicio profesional.
De verdad, muy agradecido. Profesor, Dígame. disculpe, profesor, esas láminas que usted utilizó nos las va a facilitar a nosotros. Sí, quedan en el aula. ¿Sí? Ujú. Ok. Perfecto. Cuando habla de plataforma, el aula virtual habla de la DIESIP, la plataforma de Moodle. Sí, la plataforma Sí. de IEXI, la plataforma que ellos tienen aquí, donde nosotros pues colocamos todos los que son las unidades que ustedes van a trabajar y ustedes posteriormente van subiendo cada actividad asignada por el tutor. Muy bien. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias por asistir. Que tengan un Bueno, excelente fin de semana y una bendecida semana. Un gusto conocerlos y cualquier inquietud, cualquier duda, estoy para ayudarles y orientarles en este proceso.